Hola compañeros, llega ese momento dentro del fútbol que nos depara alegrías o que nos depara amarguras, ese momento que entra dentro de los meses de mayo, de junio, donde todas aquellas esperanzas, todas aquellas ilusiones que se generaron en julio, en agosto, después a lo mejor de haber tenido un año pues complicado el año anterior, ¿no? Pero te llega ese julio, ese agosto, llegan caras nuevas, futbolistas nuevos, técnicos nuevos, palabras nuevas, mensajes nuevos, todo como que se reinventa, ¿verdad? Dentro del propio club. En ese momento se genera ilusión, la ilusión provoca el movimiento del alma que mueve esto del fútbol, que no deja de ser otra cosa que los aficionados, que no deja de ser otra cosa que el sentimiento, lo que perdura en el tiempo dentro de los clubs, en los lugares, ese sentimiento. Y ese sentimiento va con los corazones de los aficionados, del que es el abuelo a día de hoy que va al campo de fútbol, al estadio con su hijo lleva al otro hijo, y estamos hablando de 3 generaciones que empezaron pues cuando el abuelo era un muchacho, igual que el nieto. Viene de generaciones en generaciones. Ese sentimiento, ese sentir, ese movimiento tan fuerte que hay dentro de las ciudades, dentro de los lugares y que mueven el poder del fútbol, eso es lo que realmente en todos estos meses que yo os digo de julio y de agosto es la reactivación y es la piedra angular con la que los técnicos que luego deciden dentro de los clubs, las propiedades, pues se ayudan en ello para crear de nuevo un sueño. Y al final crear sueños es algo muy importante. Pero crear sueños fuera del contexto de lo que tú eres posiblemente sea generar situaciones que nos llevan luego al mes de mayo, al mes de junio, pues a encontrarnos con realidades muy negativas, ¿verdad? Por eso estos meses de mayo y de junio, que ahora podemos ver, por ejemplo, en la primera división, en la segunda división, en la Europa League, en la Champions, estamos en esos momentos donde hay partidos ahora muy decisivos, ¿no? Muy decisivos. Pues vemos cómo pues ya hay equipos que están descendidos, hay otros equipos que están luchando por no descender, hay equipos que están luchando por el campeonato para ascender directamente, hay equipos que están luchando por ser campeones de Europa, en Champions, en Europa League. Son momentos decisivos, ¿verdad? Son momentos decisivos. ¿Qué ocurre? Estos momentos decisivos ahora son muy cortitos en relación a lo que es el contexto general de un año entero, ¿no? Hay clubs, desde mi punto de vista, que esto es de lo que quería hablaros, hay clubs que por haber tenido en un momento determinado un éxito parcial, pueden olvidar de dónde vienen, quiénes son, su contexto. Y cuando tú olvidas tu contexto y te metes dentro de la competición queriendo ser quien realmente no puedes ser, tienes un problema. Porque luego cuando la competición te pone en tu lugar, cuando te pone en tu lugar es cuando te das cuenta de quién eres, resulta de que ya no sabes ni quién eres a nivel deportivo. Porque perdiste las cosas con las que tú llegaste a hacerte fuerte. Pongo un ejemplo. Yo, por ejemplo, he estado trabajando en Real Sporting de Gijón, Unión Deportiva Las Palmas, Atlético de Madrid. Trabajar en estos 3 clubs, yo puedo deciros que para mí ha sido muy diferente, muy diferente. Unión Deportiva Las Palmas y Real Sporting de Gijón se parecían mucho en su ser, en su contexto. Su contexto viene marcado por su historia. Los mejores momentos del Sporting de Gijón y de la Unión Deportiva Las Palmas han estado acompañados siempre de una gran cantidad de jugadores en el terreno de juego de su propia huerta. Siempre. Los mayores logros de Unión Deportiva Las Palmas, repito,
y de Real Sporting de Gijón han venido porque grandes jornadas de jugadores canteranos desarrollados en un contexto favorable para adaptarlos al fútbol de alto rendimiento, de alta exigencia, y acompañados por buenos jugadores externos, han dado un resultado tremendo. De hecho, la Unión Deportiva Las Palmas en su momento en Primera División llegó a estar peleando incluso casi por ser campeón de liga. Con un bloque de jugadores canarios muy importante y con otro pequeño bloque de jugadores extranjeros que eran argentinos, muy importante también. Podemos hablar de los Carnevali, de los Brindisi, de los Kike Wolf, ¿verdad? Bueno, pues aquellos jugadores canarios junto a este bloque de jugadores argentinos consiguieron hacer una mezcla que les llevó a ser un equipo pues con un sello y con una manera de competir que dejó a todo el mundo claro quién era la Unión Deportiva Las Palmas, pero a quien primero se lo dejó claro es a la propia gente que estaba dentro del club. Por eso ayer, por ejemplo, estamos viendo a la Unión Deportiva Las Palmas jugar en Eibar y vemos que en el equipo titular de la Unión Deportiva Las Palmas es dificilísimo de que haya menos de 6 jugadores en el equipo titular canarios. Es muy difícil que eso ocurra, ¿de acuerdo? ¿Y eso a qué les está llevando? Bueno, pues nuevamente les está llevando a conseguir su éxito, que es estar luchando por el ascenso a Primera División. Al Real Sporting de Gijón le ocurre lo mismo. Los mejores momentos del Real Sporting de Gijón, peleando incluso por poder ser campeón de liga, hablo en nombre propio, llegamos a ser segundos en la liga, llegamos a jugar finales de la Copa del Rey y estar en Copa de la UEFA, pues eran momentos donde en el terreno de juego a lo mejor había jugadores de tu cantera. Cuando digo tu cantera no digo la ciudad deportiva donde entrenan tus equipos, en este caso en Mareo, no, hablo de lo que era Asturias, de lo que es tu región, ¿no? Una región que siempre ha sido muy prolífera, muy agradecida con el talento dentro del fútbol. De hecho, Asturias ha dado delanteros del nivel de Kini, delanteros del nivel de Luis Enrique, delanteros del nivel de David Villa, que fueron referentes no solamente en sus equipos, en Barcelona, en Real Madrid, Atlético de Madrid, Valencia, no solamente ahí, sino también en nuestra querida selección española, ¿verdad? Bueno, pues el Sporting de los mayores éxitos era una mezcla también parecida a la Unión Deportiva Las Palmas de muchos jugadores asturianos o canteranos, o algunos que no eran asturianos pero vinieron muy jóvenes para la estructura del Real Sporting de Gijón, entrando prácticamente casi por el filial, ¿de acuerdo? Y llegaron al primer equipo mezclándose pues de aquella, por ejemplo, con jugadores también que a lo mejor no es casualidad, jugadores argentinos como Enzo Ferrero, como Doria, como Ricardo Reza, como Killer, bueno, futbolistas argentinos también que nos dieron o que fueron capaces de fusionarse con los nuestros de una manera pues bestial, ¿no? Esas cosas tienen que quedar marcadas dentro de los clubs, porque si esas cosas ocurrieron y te llevaron al éxito, ya te están diciendo esas cosas por dónde tienes que seguir caminando. Sin embargo, yo, por ejemplo, pues he estado trabajando en el Atlético de Madrid. Atlético de Madrid trabaja muy bien con la cantera, pero Atlético de Madrid tiene un potencial económico diferente a Unión Deportiva Las Palmas y Real Sporting de Gijón, muy diferente. ¿Qué ocurre? Un club, por ejemplo, como el Atlético de Madrid, pues cuando no tiene hornadas buenas de jugadores, por poner un ejemplo, en su cantera, evidentemente con dinero tú puedes ir a los mercados y ser competitivo a la hora de firmar, pero no solamente para el primer equipo, sino también jugadores jóvenes que acabas trayendo contigo, pero necesitas ese dinero para ser competitivo y no ir al mercado y firmar pues lo que ha quedado ahí que no ha querido nadie, Entonces, saber quién eres, saber cómo es el contexto donde estás enclavado, saber cómo es tu tierra de
provocadora de sacar talento, de si tienen nutrientes como para sacar talento. Esto es importantísimo. Por eso, cuando llegan finales de temporada y hay clubs que de repente descienden de categoría, es decir, no cumplen sus objetivos, esa situación podemos pasarla de ser una situación mala a ser una situación muy buena si realmente nos sentamos y nos hacemos preguntas del por qué hemos llegado aquí, para sacar conclusiones y empezar a poner esas piedras de reinicio en un proyecto donde volvamos a ser quienes fuimos cuando conseguimos nuestros propios éxitos, ¿verdad? Esto es muy importante, porque muchas veces los descensos de categoría no vienen por lo que hiciste en el año, ya vienen de atrás, y vienen de atrás porque en un momento determinado perdiste tu esencia, perdiste aquellas cosas que realmente a ti como club te dan una potencialidad. Cuando os hablo de Asturias, por ejemplo, como una región uniprovincial, o por ejemplo en la Unión Deportiva Las Palmas, una región con 2 provincias, pero en una situación muy peculiar, ¿no? Porque son todo islas separadas entre ellas, con la dificultad que acarrea esto para cualquier cosa dentro de la vida, pero también para el fútbol. Esto es una dificultad añadida, ¿verdad? Es una dificultad añadida. Bueno, pues esas 2 regiones, tanto Asturias como Unión Deportiva Las Palmas, siempre han hecho cosas muy bonitas, muy buenas dentro del fútbol, porque yo creo que a lo largo del tiempo han conseguido mantenerse siendo fieles a sí mismos. Cuando se han dejado emborrachar por el éxito y han querido ser lo que no podían llegar a ser, es cuando han tenido problemas. Cuando han llegado esos problemas, se han sentado, se han hecho preguntas y han vuelto a ser quienes deben de ser para conseguir sus éxitos. Pero hay otras regiones en España que uno ve como regiones de grandes posibilidades, ¿verdad? De grandes posibilidades. ¿Por qué? Porque son regiones mucho más extensas. De hecho, hay regiones que pudieran ser países. Hay regiones que pudieran ser países, ¿no? Tenemos, por ejemplo, lo que es el País Vasco. Yo creo que todo lo que ocurre en el País Vasco no es casualidad, es porque se quieren tanto a sí mismos, que se dan mucho valor a sí mismos y cuidan mucho de lo que les ocurre a ellos mismos. Esto en el fútbol les trae grandes réditos. Por ejemplo, en una región como es la del País Vasco, en una zona de nuestra España como es la del País Vasco, no es casualidad de que haya 2 clubes como la Athletic de Bilbao y la Real Sociedad, siempre punteros en el fútbol español, siempre punteros, pero no es casualidad tampoco de que hayan aparecido pues otros clubes dentro del País Vasco y Navarra, pues importantísimos, a lo largo del tiempo como Osasuna, de unos años para acá como Eibar. A la vez, no es casualidad. Ocurre algo muy parecido en Andalucía. Andalucía es otro lugar que prácticamente podría ser un país. Podrían tener incluso su liga de primera división, ¿verdad? Porque estamos hablando de un lugar con un montón de provincias y en cada provincia hay un equipo referente. Hay un equipo referente que, en base a esas emociones que os decía al principio del vídeo, esas emociones que van con cada aficionado de ese club, que van con la historia de ese club, movilizan cosas muy importantes dentro de los equipos de fútbol de ese lugar, ¿verdad? No podemos olvidarnos de que hablar, por ejemplo, de Andalucía no es hablar del Sevilla solamente, no es hablar del Betis solamente. Tenemos que hablar desde la derecha hasta la izquierda, desde el norte hasta el sur, de toda Andalucía. Tenemos que hablar de Cádiz, tenemos que hablar de Huelva, tenemos que hablar por el otro lado de Málaga, tendremos que hablar casi por el centro de Córdoba, tendremos que hablar de Jaén, tendremos que hablar de Granada, tendremos que hablar de un lugar mágico
y de un lugar donde, por ejemplo, yo siempre le he visto con una similitud en relación a Canarias, porque ¿por qué la tierra canaria es tan prolífera en sacar grandes futbolistas? ¿Por qué? Porque el fútbol es arte, y el arte necesita de alegría, y la alegría necesita del sol, y el sol te da la calle, y la calle te da la pillería, y la pillería te da la inteligencia, y la inteligencia te da el jugador que desequilibra. Por eso nace el tipo de jugador que nace en Canarias. Por eso en Andalucía, que es lo mismo, porque tienen el mismo sol, lo que pasa que en tierra firme, ¿de acuerdo? Pues tiene esas mismas posibilidades. ¿Cuántos futbolistas andaluces a lo largo del tiempo han sido jugadores que han dejado su nombre engalanado en oro para la historia del fútbol español? Muchísimos. Y no han sido jugadores que simplemente se han llenado de números. No, es que han tenido brillo en esos números. Han tenido brillo. Por eso yo digo muchas veces, esos lugares, por ejemplo, son lugares donde tener en cuenta a tu jugador, tener en cuenta la cantera, es importantísimo. Porque si a ese producto natural tuyo de tu tierra le incrustas esos jugadores, que tienen que ser esos jugadores que no tienen por qué ser los mejores jugadores del mundo, sino los mejores jugadores para elevar los niveles de los tuyos, para potenciar las posibilidades de los tuyos, para que mezclándolos con los tuyos, en ese amasamiento surja ese equipo que te lleva a conseguir éxitos. Esa mezcla, por ejemplo, que tenía la Unión Deportiva Las Palmas de los canarios junto a aquellos argentinos, o de el Real Sporting de Gijón con aquellos canteranos junto a aquellos argentinos también, que a lo mejor cuando llegaron al Sporting o cuando llegaron a Las Palmas, pues no eran los mejores del mundo, pero eran los mejores futbolistas del mundo para Las Palmas o para el Sporting de Gijón. Por eso yo digo que, y es para terminar este vídeo, que el resultado final en una temporada muchas veces no tiene que ver con el nivel de futbolista que pudiste tener en un momento determinado, sino el ser fiel a tu contexto para empezar a construir el equipo en base, primero hacerte las preguntas de qué jugadores tengo y qué jugadores tengo que traer, con qué perfil de jugador debo de contar, para que una vez que los tenga ya en mi lugar, se puedan adaptar perfectamente, pero no solamente adaptar, sino que potencien lo que yo ya tengo, que me den más posibilidades en la competición donde estoy. Y que todo esto no me lleve nunca a perder la esencia, porque los clubs quedan en el tiempo a través de que ese abuelo tiene a su hijo tiene al siguiente hijo, y esas 3 generaciones son las que van enganchando continuamente el perdurar de nuestros clubs, la magia del fútbol en cada lugar. Por eso digo, este es el momento, más que de suicidarse deportivamente, de sentarse y hacerse preguntas. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Con qué parto? ¿Qué necesito para ser un poquito mejor? Pero no mañana, sino a lo largo del tiempo. Volver a encontrar el camino de mis mejores éxitos. Echar la vista atrás de vez en cuando es muy bueno para encontrar las respuestas. Un abrazo muy grande.